la conferencia de Diana Rodríguez. Diana Rodríguez en la noche de hoy se encuentra en nuestra casa la hermana Diana Rodríguez, una mujer que ha levantado su voz para el servicio de aquellos cuyas voces no han querido ser escuchadas, por aquellos grupos marginados de nuestra sociedad. Reside actualmente en Estados Unidos y nos aceptó venir a acompañarnos en este evento y además compartir desde este altar sus conocimientos. Hasta el 2009 se desempeñó como ejecutiva de desarrollo organizacional de la División de Mujeres de la Junta de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida. Tiene experiencia coordinando eventos, adiestramientos a nivel nacional e internacional. Previo a esta posición trabajó como ejecutiva de educación al liderato. Su trabajo le brindó la oportunidad de viajar extensivamente y ponerse en contacto con una gran cantidad de mujeres líderes. Como al liderato, su trabajo le brindó la oportunidad de viajar extensivamente y ponerse en contacto con una gran cantidad de mujeres líderes con diferentes capacidades, pero con una misma meta: servir a Dios a través del trabajo misional. Diana es graduada de la Universidad de Puerto Rico, del Colegio de Pedagogía y del Monroe College del Colegio de Administración Comercial. De su matrimonio con Eduardo Rodríguez tiene 3 hijos y 6 nietos. Con ustedes, Diana Rodríguez. El Señor les bendiga. Amén. Yo soy nacida en el Evangelio, por gracia de Dios. Fui enseñada desde muy pequeña a dedicar tiempo a la reflexión, a la oración y al estudio bíblico. Iba a los estudios bíblicos de los adultos porque en mi casa no había eso de quedarse en la casa. Había que estar en la cama de muerte para faltar a la iglesia. Pero no hay que nacer dentro del Evangelio para ser un líder y para servir al Señor. Y para hacer esto mismo, dedicar tiempo a la reflexión, a la oración y al estudio de la palabra. Tuve la bendición de tener una madre ejemplar que desde muy pequeña me enseñó a servir. Y probablemente muchas de nosotras, o todas las que estamos aquí y todos los que estamos aquí, hemos tenido madres ejemplares que nos han levantado en el Evangelio. Tuve la oportunidad de servir a través de las mujeres metodistas en una trayectoria que es encalzada simplemente y únicamente por la gracia y la magnanimidad de Dios. Como decía la hermana que me presentó, tuve la oportunidad de viajar a muchos países. Y si hago la lista, me quedo mucho tiempo, pierdo tiempo en eso, y eso no es lo importante. Lo importante no es a dónde fui, sino qué hice y por qué lo hice. Eso es lo importante. ¿A qué fui? ¿Y por qué fui? Fui a servir al Señor. Mi ministerio principalmente ha sido el de la enseñanza. Adiestrar líderes. Organizarse a servir. Si no nos organizamos, no podemos servir. Y las líderes saben que es así. Hay que utilizar cada minuto para poder hacer la multitud de tareas, como decía nuestra hermana Neida, la multitud de tareas y responsabilidades que tenemos sobre nuestros hombros. Y porque somos líderes, Dios nos ha dado esa oportunidad, esa capacidad, es que logramos hacer muchas de nuestras cosas. Tenemos que, no solamente en la cultura, la sociedad, la tradición nos ha dado tareas y nos ha dado
ahora estoy que no sé ni español ni inglés, nos ha dado tarea y nos ha impuesto a nosotros unos cargos que a veces nosotros decimos cómo podemos hacerlo, pero lo hacemos, seguimos adelante, no nos paramos a pensar, lo podré hacer o no, no, hay que hacer como decía mi mamá, desde un lavado hasta un planchado, para adelante. Nosotros, en esta oportunidad que Dios me ha dado de servir, una de las cosas en que yo hacía era cómo tener reuniones efectivas y productivas. Una cosa bien importante que parece que no es muy importante, pero es muy importante en nuestras iglesias, porque a veces tenemos multitud de reuniones en las que se habla mucho, no se decide nada y se hace mucho menos. Y nosotros tenemos, como mujeres líderes, aprender de eso que nosotros hacemos, esa organización que tenemos en nuestros hogares, que hacemos muchísimas cosas, trabajamos, cuidamos niños, limpiamos casa, servimos a la iglesia. Tenemos que utilizar esa capacidad para también en nuestra iglesia traer cierta organización para que se hagan más de las cosas que se deberían hacer. Otro trabajo muy importante y el más querido para mí es la diversidad e inclusividad. He trabajado mucho en ese campo en contra del racismo, especialmente en Estados Unidos, que esa ha sido uno de las áreas que más me gusta trabajar. He ido a muchos países a enseñar programación, cómo programar, cómo hacer estudio bíblico, cómo desarrollar una organización, las finanzas de una organización. Pero un hermano que mora con el Señor, pastor reverendo Efraín Coto, fue el que un día, muchas gracias, fue el que un día me dice, la iglesia necesita columnas, no simplemente necesita pastores. Porque en aquel tiempo había mucha gente que me decía, tú eres muy activa en la iglesia, pastor, estudia para pastor. Y él me dice, estudia lo que tú quieras estudiar, porque en la iglesia también se necesitan columnas. Hermanos, es muy loable servir como pastor. Gloria a Dios por nuestros pastores. Gloria a Dios por aquellos que Él ha llamado a ese ministerio. Pero muchos más necesitamos ser columnas en nuestras iglesias, trabajar por nuestras iglesias, trabajar por el Evangelio sin tener un título de pastor. Necesitamos columnas, le necesitamos a cada una de ustedes que sean líderes en sus congregaciones, en su trabajo, en sus hogares y en su comunidad. No es simplemente aquí es fácil. Aquí dentro de estas 4 paredes es muy fácil ser líder. Pero es en nuestros hogares, es en nuestro trabajo. Especialmente cuando nosotros estamos en comunidad con otros. El propósito de las mujeres metodistas está compuesto de 4 partes centrales con las que yo me comprometí desde el primer día que lo leí. Desde el primer día que lo leí. Otra cosa con la que estoy comprometida es con un dicho de Juan Wesley que dice, haz todo el bien que puedas, todas las veces que puedas, mientras puedas. Así que eso para mí se traduce a Dios orando y con el mazo dando. Tenemos que estar en acción. Una de las partes del propósito de las mujeres, dice, es el de conocer a Dios. Hay que estudiar la palabra, hay que reflexionar en la palabra, hay que orar.
hay que ver qué es lo que dice la palabra para nosotros. Hay que examinar lo que dice la palabra. Y me gocé muchísimo con los estudios bíblicos que el pastor de ustedes, reverendo Ortiz, y que David puso en la internet. Yo lo veía todo. Y los sermones del hermano pastor también, cuando los ponen en el internet, yo también los veo. Porque la palabra hay que estudiarla, hermanos. Pero no es simplemente aquí. La palabra tiene que ir más allá de la reflexión y de estudiar la palabra. La Biblia no se lee ni se estudia simplemente por curiosidad, para saber más que otros o para comezón de oír. Mi mamá decía comezón de oír. Hay mucha gente que lo único que hace es oír, no oyen más que música religiosa. Eso es muy bueno, por supuesto. Tienen el radio siempre en una estación cristiana, muy loable. No se pierden un culto de la iglesia, pero si se queda ahí, la palabra está muerta. Tiene que salir de ahí. La palabra nos tiene que mover a justicia. Por eso es que me gusta el propósito de las mujeres metodistas. El propósito de conocer a Dios. Nos tiene la palabra que mover a justicia. Nos tiene que mover a amar misericordia y a caminar con humildad ante nuestro Dios. Y algunos reconocerán que eso es parte de un texto en Miqueas que dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra parte de este propósito de las mujeres es experimentar libertad como una persona plena a través de Jesucristo. Y eso lo hacemos en comunidad, estando en comunidad. Pero nosotros experimentamos también libertad cuando servimos a nuestro prójimo. Cuando servimos al que está en necesidad. Y cuando luchamos por el que está en necesidad. Cuando nos atrevemos, como esta mujer que Neida hablaba, y como muchas otras mujeres en la historia de la iglesia, sea de la denominación que sea, muchas mujeres líderes que han estado dispuestas a aceptar el reto que se le ha puesto al frente de pelear en contra de la esclavitud o en contra del abuso de niños. Yo no sé si ustedes saben que antes, en el siglo XIX, no habían leyes en contra del abuso de niños, pero habían leyes en contra del abuso de animales. Esto era en el estado de New York. Y las mujeres metodistas episcopales de New York, entre ellas Alma Matthews, se fueron a la corte y retaron a los jueces a que usaran las leyes en contra de la crueldad contra animales a favor de los niños. Y eso le costó trabajo, porque eso no es cuestión de presentarse allí y miren, háganme caso. Pero hay que ir, como dice mi suegra, orado. A estas cosas hay que ir orado. No es orar después, hermano, no. O hay que estar orado para cuando la situación se presenta, ya usted esté fortalecido y enseñado por la oración. Este propósito también dice que las mujeres metodistas desarrollan una comunidad sostenedora, se ayudan las unas a las otras
y ayudamos a otros. Cuando usted ayuda a levantar a una mujer, levanta la familia completa. Porque esa es la manera en que nosotros funcionamos. Se levanta una mujer, se levanta una familia. Se levantan los niños, los jóvenes y los esposos, hermanos, padres, hijos, tíos y todos aquellos. También nuestro propósito habla de expandir conceptos de misión. Expandir nuestros conceptos de misión. ¿Qué es lo que entendemos por misión? Muchos entienden que misión es única y exclusivamente ayudar cuando hay una necesidad. Hay un huracán, un terremoto, un tornado, un deslizamiento de nieve. Y entonces nosotros recogemos alimentos y todas esas cosas, ropa. Todo eso es muy bueno y necesario. Pero también hay otras necesidades, hay otro tipo de misión. Eso es lo que Wesley llamaba caridad. La caridad. Que lo aprendió de su mamá Susana Wesley. Eso es la caridad. Pero va más allá, porque Juan Wesley nos enseñó a luchar por los niños. Su lucha por los niños fue lo que contribuyó a que las leyes en Inglaterra cambiaran para que los niños vieran por lo menos una vez a la semana el sol, porque los utilizaban en las minas de carbón y nunca veían el sol. Empezaban a trabajar antes de que saliera el sol y terminaban después que saliera el sol. Y eso, él fue el que contribuyó a que esas leyes cambiaran. Tampoco pasó en un día. De ahí empezaron las escuelas dominicales, porque estos niños no sabían leer ni escribir. Y ahí fue que se les empezó a enseñar a leer y a escribir. Hay que expandir nuestro concepto de misión. Que el hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ahí es que entra el por qué, no es dónde fui, sino a qué fui. ¿Y para qué fui? A hacer misericordia, a hacer justicia y a trabajar humildemente a favor de mi Dios. Lo cual nosotros tenemos que hacer. Cada uno de nosotros es responsable de hacer eso. Es responsable de hacer justicia. Estaba comentando con una persona hace poco, porque ahora estamos en la época política. Y seguida la gente se vandaliza. Es como tirar una línea, y estos del partido este y los del partido de acá. Y eso no es aquí nada más, en todo sitio. Y estábamos hablando y llegamos a la conclusión de que no hay partido, hermano, no hay partido político que pueda resolver todos los problemas de un pueblo, un estado o una nación. No lo hay. Hay demasiados factores que influyen e impactan las situaciones y la condición en que está la sociedad moderna. Lo único que podemos hacer es hacer algo para que cambie la situación, para que la situación de nuestro pueblo cambie. Y esa responsabilidad es de nosotros, que sabemos lo que es bueno. Y lo bueno es amar a Dios, servir al Señor, amar justicia, hacer misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que cambia las vidas.
no a nada más. Eso es lo que va a impactar a un pueblo y nada más. Todas esas cosas que nosotros hemos dicho, en contra del abuso de niños, en contra de la esclavitud, en contra de los niños trabajando, todas estas cosas, esto no ha sido del partido, esto ha sido de un grupo que se ha comprometido con la justicia social, un grupo que se ha comprometido con la justicia económica,